Es una gran bendición para esta persona, para este servidor, tenerlos nuevamente en este sábado aquí. Nuevamente les repito, un feliz sábado y que Dios me les bendiga grandemente. Es, es maravilloso poder verlos desde este ángulo, ¿no? El sábado pasado estuvimos estudiando a través del Zoom, pero por medio de mi teléfono celular y estaba en la casa de un hermano. De pronto no tenía las comodidades que tengo aquí en mi computador y desde casa como tal, ¿no? Bueno, para comenzar con nuestro estudio de hoy, les invito a que podamos tener una palabra de oración, ¿no? Vamos a estudiar el sueño de Nabucodonosor. Interesante, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Les invito a los que puedan postrarse, que lo puedan hacer. Yo ya lo hice antes de comenzar esta reunión. En este caso lo voy a hacer aquí sobre mi asiento que estoy contra la pared y una mesa, como les he explicado en otras ocasiones, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias por esta nueva tarde de sábado que tú nos permites compartir una porción de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio de hacerlo aún con libertad, porque tú quieres prepararnos para el último gran conflicto y nos has provisto este último tiempo de gracia, Señor, para poder hacer la preparación de vida, la preparación de vida para poder salir victoriosos del último gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos des tu Santo Espíritu, que nos des discernimiento para entender tu palabra y poder aplicarla en el marco correcto, conforme a tu santa y divina voluntad. Te pido una bendición especial sobre cada uno de los oyentes y las personas que van a escuchar este tema luego a través del YouTube. Te lo pido humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer tenerlos por aquí en esta hora. Eh, Es una bendición realmente poder estudiar la palabra del Señor. El sábado pasado nos habíamos quedado eh, en lo que fue la oración de Daniel y sus amigos pidiendo misericordia por sus vidas y de cómo en el último gran conflicto el remanente de Dios va a tener que depender de la oración, ¿no? Es realmente maravilloso el tema de la oración. Y aquí podemos ver la portada de nuestro estudio, ¿no? Esto lo hice con la inteligencia artificial. Podrán notar que le faltan las costillas aquí a este oso que parece más un puma que un oso como tal. Y bueno, este en realidad debería tener cuatro cabezas, ¿no? Aunque quizás las tiene, pero no se las veo bien. Pero bueno, estos medios Dios nos ha dado para hacer estas ilustraciones, ¿no? Que es muy interesante. Vamos a empezar con el tema de hoy. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Daniel capítulo 2 versículo 24. Les invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias Daniel capítulo 2 versículo 24. La palabra del Señor dice, a ver, voy a poner el puntero láser. Ahí está, perfecto. La palabra del Señor dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Noten qué interesante. Al parecer Arioc era el general del ejército babilónico, el que estaba a cargo de matar a los sabios de Babilonia, a los impostores, ¿ok? A los profetas de Baal, a los mentirosos, a los dueños del sistema del anticristo, gente impía. Y aquí Daniel, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, intercedió por estos pecadores. Y lo primero que le manifestó a Arioc fue de que no los matase,
que tuviese misericordia de ellos porque había recibido palabra de Jehová y había esclarecido el asunto. Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Dios tiene una alta estima de la vida humana. Dios ama a los pecadores. Dios ama a Satanás, aunque es su mayor enemigo, Dios lo ama. Por eso lo va a destruir también. Y nosotros debemos tener este principio para con los seres humanos, en especial para con los apóstatas. Yo, por ejemplo, cuando me pongo a investigar, a indagar en el mundo adventista lo que se dice, me llevo mucha indignación con ciertos hombres que engañan al pueblo de Dios. Cuando uno estudia, Dios le muestra muchas veces el error deliberado que muchos babilónicos dentro del pueblo de Dios presentan, y uno como que tiende a indignarse, y uno tiene que tener cuidado y no caer en fariseísmo, porque eso es sectarismo, y el sectarismo es fruto de la carne, según Gálatas capítulo 5. Debemos orar por estos hombres que le enseñan el error al pueblo y pedirle al Señor de que puedan ser humillados y sanados, aunque muchos de ellos tristemente han pasado la línea. Tristemente muchos de ellos han pasado la línea. Pero el Espíritu de Dios sabía de que estos hombres, los sabios de Babilonia, no habían tenido los privilegios que tuvo Daniel y sus tres amigos y el pueblo israelita, y Dios les concedió una segunda oportunidad. Les permitió escuchar la verdad y muchos de ellos la rechazaron. Ojo, muchos de ellos la rechazaron, la gran mayoría la rechazaron, pero hubieron muchos que la aceptaron. Y Dios permitió todo esto en la providencia para que estos hombres, que eran sinceros en su corazón, pero que estaban bajo el yugo de Babilonia, bajo el yugo de la confusión, bajo un sistema de religión falso, pudiesen conocer la verdad y a través de esa verdad pudieran ser libres. Y eso es la cruz del Calvario, ¿no? Esa es la misericordia del Señor. ¿Ok? Esto está en manuscritos revelados, la página 319. El Señor nos dice, Daniel estaba lleno del Espíritu de Cristo Jesús y suplicó que los sabios de Babilonia no fueran destruidos. Los seguidores de Cristo no poseen los atributos de Satanás, que consideran un placer el afligir y entristecer a las criaturas de Dios. Ellos tienen el Espíritu de su Señor, quien dijo, he venido a buscar y salvar a lo que se había perdido. No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Interesante. Si Daniel hubiera poseído el mismo celo religioso que en las iglesias actuales, tan rápidamente se inflama y que hace que los hombres aflijan y opriman a quienes no sirven a Dios conforme al prescrito plan que ellos tienen, él hubiera dicho a Arioc, estos hombres que pretenden ser sabios se están engañando al rey. Ellos no poseen el conocimiento que pretenden tener y hay que destruirlos. Ellos deshonran al Dios del cielo. Ellos sirven a ídolos y sus vidas en manera alguna honran a Dios. Que mueran, pero llévame delante del rey y mostraré al rey la interpretación. Si Daniel hubiese procedido de esa manera, Dios no lo hubiese bendecido. Dios no le hubiese dado la revelación del cielo. Porque como veíamos en la charla anterior, Dios se le revela a gente santa. No es tanto un conocimiento teórico de la verdad, sino que es una revelación espiritual lo que el instrumento humano recibe como bendición. Nosotros podemos obtener
un conocimiento teórico de la verdad y no ser santificados por la verdad. Y ahí está el meollo, ahí está el problema. Porque por mero conocimiento nosotros no vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos cuando esa verdad se arraigue en nuestras mentes en términos espirituales y sea un flujo de vida que imparta vida y sea de bendición a nuestros semejantes, a nuestro prójimo como tal. La gracia transformadora de Dios se manifestó en su siervo y él pidió fervientemente por las vidas de los mismos hombres que posteriormente, de manera secreta y solapada, fraguaron planes mediante los cuales deseaban poner fin a la vida de Daniel. Justamente aquí se corrobora lo dicho. En el capítulo 6 del libro de Daniel encontramos a 120 sátrapas, creo que eran 120, no estoy seguro, que buscaban un error en Daniel, el más mínimo error para echárselo en cara a sus superiores. Lo aborrecían, lo odiaban. La luz se hizo presente, pero amaron más las tinieblas que la luz. Cometieron el pecado imperdonable. Cometieron el error que cometió el pueblo judío, según el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Estos hombres se tornaron celosos de Daniel por el haber encontrado gracia con reyes y nobles y por ser honrado como el hombre más distinguido de Babilonia. La envidia, hermanos. Nosotros en la Biblia muchas veces encontramos trabajos desagradables para los siervos de Dios. Ustedes se han puesto a pensar, mis queridos hermanos, esa tarde en donde Elías tuvo que degollar a 900 profetas de Baal y de otra de esta otra deidad pagana que no recuerdo su nombre en este momento, estas deidades de Sión. Eran 450 profetas de Baal y eran otros 450 profetas de no recuerdo qué deidad. Lo vamos a buscar rapidito en Primera de Reyes 19 o 18, no estoy seguro. Creo que es Primera de Reyes 18. Vamos a ir en nuestras Biblias. Primera de Reyes, capítulo 18. Em, Bueno, creo que a los profetas de Baal solo degolló. Aquí está, Primera de Reyes, el capítulo 18, el versículo 40. Luego de que desciende fuego del cielo, dice la palabra de Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Noten, hermanos, que luego de una manifestación tan grande del Espíritu Santo, estos hombres no tenían ningún deseo de querer convertirse al verdadero evangelio y eran una maldición para el pueblo de Israel. Y Dios decidió extirparlos y lo hizo a través de su siervo Elías. ¿Ustedes creen, hermanos, que para Elías fue agradable hacer esa tarea? La respuesta es no, no fue agradable. ¿Cómo habrán estado sus manos, sus vestiduras llenas de sangre? Ver tantos rostros perder la vida, para Elías eso fue complejo. Eso es traumático. Él no se deleitó en hacer eso, pero lo hizo por amor a Dios. Y estos hombres, de los cuales Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, los llamó al arrepentimiento, porque en otras palabras eso fue lo que Dios hizo a través de Daniel, les mostró el mensaje, los que rechazaron el mensaje, más adelante fueron convertidos en muladar dentro de un foso de leones. Aquí encontramos la misericordia y la justicia de Dios. Dios ha tenido mucha misericordia conmigo, muchísima, muchísima.
Y esta misericordia que se manifestó con estos sacerdotes paganos, Dios la tiene para con todo el mundo. Y ese es el amor de Dios, que espera, que tolera, que espera, que tolera, y nos llama al arrepentimiento. Pero eso también tiene un límite. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Está el otro contraste. Daniel, el hombre más honrado de Babilonia, no por su capacidad intelectual, sino porque su principio estaba arraigado en Proverbios capítulo 1 y el versículo 7. El, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El guardar la ley de Dios, el temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el principio de la sabiduría. Y aquí encontramos este demarcado contraste, ¿no? Entre los sacerdotes de los sistemas paganos y el siervo de Dios. Y cómo Dios a través de su siervo los llamó a estos hombres a que vengan a la verdadera fuente de sabiduría. Pero como dice San Juan capítulo 1 versículo 9, se hizo manifiesta la luz y ellos amaron más las tinieblas. Triste, pero así fue. Vamos a avanzar. Hermanos, recuerden que si tienen alguna pregunta, etcétera, pueden levantar su mano. Estamos estudiando, ¿no? Vamos a avanzar, ¿no? Daniel capítulo 2 versículos 25 al 28. Noten cuando Daniel se presenta al rey. Yo quiero que nos imaginemos a Daniel presentándose ante el monarca más poderoso del mundo, en este caso Nabucodonosor. Yo quiero que nos imaginemos esta escena, hermanos. Daniel capítulo 2 versículos 25 al 28. La palabra de Dios dice: Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Qué interesante, porque Arioc al parecer ya lo conocía a Daniel y se daba cuenta que era un gran hombre. Se está entendiendo, dice, he hallado un varón de los deportados de Judá, o sea, era bastante peculiar Daniel en este caso y se sabía bien que él era judío, ¿no? El cual dará al rey la interpretación. O sea, Arioc hizo una afirmación, dijo, este hombre va a dar la interpretación del sueño. Al parecer, Daniel, en secuencias anteriores, había dado testimonio de su fidelidad. En el transcurso de esos 3 años estudiando, la gente ya sabía bien quién era Daniel, ya tenía una idea de quién era por su testimonio cristiano. Y Arioc, este hombre de la alta alcurnia de Babilonia, afirmó de que él le iba a dar la interpretación al rey antes de que se diera. Lo más probable es de que Arioc se haya convertido a la fe hebrea, lo más probable. Lo sabremos en el cielo con exactitud, ¿no? Versículo 26 dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Noten qué interesante este principio. Daniel entendía bien en su mente, o sea, en la mente de Daniel se había establecido la gran verdad de que no hay revelación que no sea de Dios. Todo lo que yo les estoy dando, hermanos, si es verdad, es que viene de Dios. En mí no hay nada bueno. Lo que entendió Daniel lo entendió Juan el Bautista. Vamos a ir en nuestras Biblias al Evangelio según San Lucas, si no mal estoy. Vamos a ir a San Lucas. No, perdón, a ver. El Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo. No, estoy mal. Me volví a equivocar, discúlpenme. El Evangelio según San Juan. Discúlpenme, estoy un poquito mal, necesito estudiar un poquito más la Biblia, discúlpenme.
El Evangelio según San Juan, el capítulo 25 en adelante, perdón, el capítulo 3 desde el versículo 25 en adelante. Estoy un poco dormido, disculpen, anoche no dormí muy bien, hoy me levanté muy temprano, no he dormido la siesta, estoy un poco cansado. Con eso me justifico, ¿no? Discúlpenme. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3 desde el versículo 25 en adelante. Noten que lo que entendió Daniel y lo que manifestó frente a Nabucodonosor, todos los siervos de Dios lo entendieron a la perfección. Y ese es el principio fundamental del cual Dios los enalteció tanto. ¿Se entiende? Versículo 25 en adelante dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. El ministerio de Cristo estaba creciendo, ¿no? Y los discípulos de Juan decían, mira, mira, maestro, ¿qué está pasando acá? De cómo que había orgullo en el corazón de estos hombres. El movimiento de sostén propio de Juan el Bautista fue tan grande y ahora es como que se estaba llevando toda la atención este nuevo maestro que estaba levantándose en el pueblo, un tal Jesús de Nazaret. Y noten lo que dice Juan, versículo 27. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es una respuesta muy interesante. No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. En mí no mora el bien. Y si hay algo bueno en mí, es porque Cristo vive en mí. ¿Se está entendiendo? Si yo les estoy compartiendo una revelación, no es mía, es de Cristo. Y la gloria es de Cristo. Yo le doy las gracias a Dios por permitirme compartir esa revelación. Porque en mí no hay nada bueno, déjenme decirlo. Versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, esté mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Qué interesante. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que mi hermano sea superior a mí, como dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó cosa alguna a la cual aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo, perdón, me había salteado esa parte, sino que tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. Daniel estaba dispuesto a ser crucificado también. Eso se ve claramente en el capítulo 6 del libro de Daniel. Cuando, cuando decretaron esa ley demoníaca, un tipo de la ley dominical, coartando la conciencia de Daniel, Daniel tranquilo agarró, abrió la ventana, se puso a ver Jerusalén y se puso a orar. Y a él le valía que lo descuarticen los leones, él no iba a dejar de orar y de estudiar la Biblia y el espíritu de profecía. Para él Cristo lo era todo, porque todo lo que tenía Cristo mismo se lo había dado y él entendía bien eso. Y estamos hablando de un hombre altamente intelectual. Daniel no era cualquier hombre. El nivel espiritual que tuvo Daniel, hermanos. Cuando uno se pone a estudiar el libro de Daniel y empieza a analizar bajo la inspiración del Espíritu Santo quién era Daniel, uno dice, wow.
Yo llegar a esa estatura. Nah, yo no me creo ese cuento. Yo no me creo ese cuento. Pero bueno, es interesante, ¿no? Es interesante ese detalle a resaltar. Podríamos profundizar en varios personajes, pero bueno, por cuestión del tiempo no se puede, ¿no? Versículo 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Noten de que el sueño del rey Nabucodonosor es para los postreros días. Primer punto a analizar. El sueño es para los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Versículo 23 dice. Ay, perdón. Vamos a leer algunas citas del pasaje que estábamos leyendo. Pero antes vamos a leer en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Y noten de que Daniel conocía bien este principio que acabamos de ver en Juan el Bautista, ¿no? Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esos son los tres puntos que debemos siempre resaltar ante los hombres de Dios por precepto y por ejemplo. La misericordia, el juicio y la justicia. Tenemos que ser misericordiosos para con nuestros semejantes, pero no podemos pasar por alto la iniquidad que se comete en el campamento y en el mundo. El Señor ha llamado a sus siervos a llamar al pecado por el nombre que le corresponde, en el contexto de que sus siervos se estén santificando y estén alcanzando la alta norma moral de la santa ley de Dios. ¿Se está entendiendo? Y aquí nos dice, ¿no? Que el sabio se alabe en esto, en entender y conocer que yo soy Jehová. Interesante. Eso es lo que hizo Daniel. Historia de Daniel el profeta, la página 33 del pastor Haskell nos dice lo siguiente. Ante Daniel se encontraba el rey en su gloria. A su alrededor se encontraban los mismos maestros con quienes él había estudiado 3 años. Qué interesante, ¿no? Eso debe haber sido muy chocante para los maestros de Daniel, déjenme decirle. En esta ocasión fueron ejemplificadas las palabras del salmista. Más que todos mis maestros he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los ancianos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Hermanos, las canas son un sinónimo de sabiduría, por la experiencia, por la vida en sí, ¿no? Hay que respetar a las canas, ojo, no estoy diciendo que no se haya que respetarlas. Y yo lo que voy a decir lo voy a decir con mucha humildad, pero hay hombres ancianos con muchas canas en su cabeza, a los cuales yo no escucho, porque sus palabras no están fundamentadas en un así dice Jehová. ¿Quién le enseñó a quién en el templo de Jerusalén hace 2017 años atrás? No, un poquito más, 2010 años atrás, cuando Jesús tenía 12 años, hace 2013 años atrás. ¿Quién le estaba enseñando a quién? ¿Un niño de 12 años a los teólogos de su tiempo o los teólogos al niño de 12 años? ¿Quién le enseñaba a quién? Repito, las canas son sinónimos de sabiduría en el camino de la honra y de la justicia, según Proverbios. Pero hay ancianos que están borrachos
con la doctrina del mundo. Y a ellos yo no los escucho. Yo me deleito en escuchar ancianos que me sacan un así dice Jehová. Ahí sí me deleito. Uf. Recuerdo cuando tuve al pastor Rafael Pérez frente mío ahí en Misiones el año pasado. Fue como que dentro de mí sobrevino un espíritu de respeto hacia ese hombre por el ministerio que ha hecho. Un hombre al cual le han enviado embajadores del Vaticano para decirle que deje de hacer la obra que estaba haciendo. Un hombre que se plantó ante la conferencia general en juicio por predicar el tercer ángel. Cuando yo vi a ese hombre enfrente mío, dentro de mí, se manifestó un espíritu de respeto y de admiración hacia ese hermano, porque es un hermano, no es un Dios, pero es un hermano. Y admirar a los piadosos canosos, eso es de Dios. Imagínense, hermanos, ustedes tener a Noé frente suyo, a Daniel, a esos hombres. ¿Cómo los verían ustedes? ¿Mm? Solo yo lo entiendo de esa manera, me pueden corregir. Puedo equivocarme, me equivoco todos los días, pero yo en este caso les comparto lo que he entendido a la luz del Evangelio. Los maestros de Daniel, que eran expertos en interpretar piedras cuneiformes, expertos en las letras caldeas, expertos en las matemáticas, en las aritméticas, etcétera, luego vieron a su maestro, a su alumno convertirse en maestro, porque guardaba los testimonios de Jehová en su corazón. Interesante. Vamos a continuar, dice. Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, la página 146, dice. Nunca manifiesta al hombre mayor insensatez que cuando sacrifica la fidelidad y el honor que debe a Dios a fin de ser aceptado y reconocido en el mundo. Qué triste, ¿no? Qué triste ver a hombres tan promisorios que han terminado recibiendo los honores del mundo. Dios me guarde de eso, hermanos, de buscar la gloria de los hombres. Eso es grave. Jesús mismo lo dijo, gloria de hombres yo no busco. ¿Cómo terminó? Crucificado en la cruz del Calvario. Pero la gloria que va a tener por la eternidad el Señor Jesús. Uf, esa es la gloria del cielo. Juan el Bautista, ¿cuál fue su fin por buscar la gloria del cielo? Le cortaron la cabeza y su cabeza terminó en una bandeja de plata. Esa es la gloria del cielo. Y esa gloria debemos procurar mediante la gracia. Daniel buscó esa gloria. Terminó dentro de un foso de leones. Terminó dentro de un foso de leones. Y a Daniel le valía si esos leones lo descuartizaban. Él no se iba a retractar de nada. Esa es la gloria de Dios. Y muy pronto se va a levantar un nuevo orden mundial. Se van a empezar a levantar movimientos terroristas en todos los países de este mundo. Y va a empezar a correr mucha sangre. Eso va a pasar. En la Segunda Guerra Mundial había un grupo terrorista en Croacia, el grupo Ustachi, que se levantó en 1927. Ese grupo fue financiado por el Vaticano. Se sacaban fotos con las cabezas de los cristianos. Y esos hombres estaban llenos de la gloria de Dios, porque esos impíos van a tener que dar cuenta de la sangre de los santos. Tender la gloria de Dios, hermano, eso no es.
Para la mente humana eso no es fácil. Eso es algo espiritual y que Dios nos ayude, hermanos. Cuando nos colocamos donde Dios no puede cooperar con nosotros, nuestra fuerza se trueca en debilidad cuando caemos en presunción. Todo lo que se logra en cuanto a restaurar en el hombre la imagen de Dios se debe a que, a que Dios es la eficiencia del obrero. Noten cómo el espíritu de profecía recalca esta idea, hermanos. Tenemos que entender que los hombres son hombres y que si hay algo bueno en los hombres, eso viene de Dios, no es inherente del hombre. Si yo les estoy compartiendo estos mensajes, la gloria sea para Dios. Yo soy un ser mortal de carne y hueso. Y yo hoy puedo estar compartiéndoles la palabra y dentro de un año puedo estar bebiéndome una cerveza en el mundo, porque soy un ser caído. Y lo único que a mí me sostiene para estudiar la Biblia y orar es Dios. Y la eficiencia de cada obrero está fundamentada en su comunión con Dios. Simplemente es eso. Todos somos hermanos, todos somos hombres. Somos simples seres humanos, pecadores. Y eso tenemos que tener bien en claro, hermanos, para tener una fuerte dependencia de la fuente de vida que es Cristo. Cristo es la vida, Cristo es la salud, Cristo lo es todo, Cristo lo es todo. Estaba viendo las nubes, viene una tormenta, ¿no? Me distraje un poco. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Yo ni veo el chat, nada. Perdón, yo como que me centro en esto y me gusta mucho realmente compartir la palabra de Dios, hermanos. Pero si quieren comentar algo, pueden levantar la mano y les doy la voz, ¿no? Vamos a continuar. Daniel capítulo 2 versículos 29 y 30 dice, Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido dado, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Qué increíble, qué humildad, hermanos, qué humildad. Yo quisiera tener esta humildad, hermanos. Ustedes saben lo que es tener esa comunión con la divinidad, esa conexión directa de recibir visiones del cielo e impartirlas sin ningún tipo de suficiencia propia, en el contexto de tener una naturaleza caída. Qué humildad ahí se centra el poder de Dios. El Señor habita con el humilde y debemos ser humildes, hermano. No bajo el concepto del mundo. Ser humilde no es ser pobre. Hay gente que vive en un monte, en un rancho y está llena de suficiencia propia. Eso en sí no es humildad. Es y no es. Pero la gente muchas veces confunde el concepto de humildad. Había un hombre que tenía 3.000 camellos, que se llamaba Job, y que era el hombre más humilde del mundo. Y era uno de los más poderosos del mundo. Si no era el más poderoso, pega en el palo. No te Y era el creo. hombre más humilde de todos. Ah, sí, Y en desataron el los capítulo hermanos. No 28, sabía de qué era. en el versículo A ver, 28, él nos ¿aló? dice de que el temor de Jehová es el principio de la ¿Aló? sabiduría. ¿Aló? Eso es ser sabio, hermano. Tenemos que ¿Aló? ser ¿Aló? sabios. ¿Me escuchan? Sencillos como Yo soy palomas. Ana Elsa. ¿Podría apagar el audio, por favor? Bendiciones. Esto viene del libro de Daniel del pastor Taylor Bunch, la página A ver, que 22. me llaman a mí. Vamos a leer, Millones de dice. fans. Daniel recuerda al rey que el secreto fue ¿Aló? revelado por el Dios del cielo, mayormente por ¿Aló? amor a quienes Yo le sí. sirven, y no por el rey y sus hombres sabios.
Interesante. Yo sí te escucho. Fue por amor a Pablo y sus compañeros que se salvaron todos los navegantes en Bien, el ¿y tú? naufragio. ¿Qué tal tu día sábado? Ahí le doy la palabra, hermana Silvana. Termino de leer aquí y le doy la Bueno, palabra. yo creo. Fue por amor a José y su pueblo que providencialmente se hizo provisión para enfrentar la hambruna en Egipto. Mm, Ay, hermanos, Bueno, hermanos, por favor, los mamá, micrófonos. sí, pero, Les voy a pedir, bueno, por favor, que yo, apaguen sus micrófonos. obviamente, yo le Tengan entreno mucho colegio, cuidado, pero por favor, que yo no puedo Alexa, escuchar por esto, bastante unos ¿ok? meses. Entonces yo no los puedo escuchar. Muchas gracias a los que escribieron en el chat. Voy a terminar de leer, hermana Silvana, y le doy la palabra, ¿ok? Dice, fue por amor a José, fue por amor a José y su pueblo que providencialmente se hizo provisión para enfrentar la hambruna en Egipto. Los impíos disfrutan sus privilegios y su precisa y continuada existencia por amor a los justos en la tierra. El pueblo de Dios es la sal de la tierra que preserva la humanidad. Dios dijo que no destruiría a Sodoma si en ella había solo 10 personas justas. Este mundo le debería agradecer mucho por la iglesia de Dios, ¿no? Por la niña de sus ojos. Porque de no ser así, ya todo estaría consumido por el fuego. Hermana Silvana, usted levantó la mano. ¿Puede hablarnos, por favor? Buenas tardes, hermano. No solamente era porque estaban abiertos los micrófonos, mi hermano, entonces no se lograba escuchar, se acopla su voz con los micrófonos abiertos, entonces hay que ver alguna opción de que los hermanos que vayan ingresando tengan la precaución de ingresar con el micrófono apagado, perdón, para que no interrumpan su lectura. Ok. Muchas gracias, hermana, muy amable. Les voy a pedir, por favor, a los hermanos que apaguen sus micrófonos. Hermano Ricardo, usted tenía su micrófono encendido. Le voy a pedir, por favor, si puede chequear. Ya le silencié de todas maneras. Pero bueno, muchas gracias por ese comentario, hermano. Muchas gracias. Bueno, como estábamos diciendo recién, este mundo le debe mucho a la iglesia de Dios, ¿no? Le debe muchísimo. Dios responde las oraciones a sus siervos y tenemos que ponernos en armonía con sus preceptos para convertirnos en siervos de Dios, ¿no? Y ser una bendición para las demás personas. Ser una gran bendición. Ok. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar que el tiempo nos apremia. A ver qué hora es. Bueno, estamos bien. 4:15. Em, Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35. Noten, vamos a empezar a analizar la imagen de Nabucodonosor, ¿ok? Vamos a prestar atención que estamos acercándonos a lo que son lapsos de tiempo, líneas proféticas, y vamos a detallar un poco más, vamos a ir un poco más despacio, ¿no? Para poder tocar lo mejor posible los detalles, ¿ok? Versículo 31 dice, Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Hermanos, vamos a detenernos aquí. Yo quiero que nosotros nos pongamos en el lugar del profeta. ¿Ustedes se imaginan entrar en una visión y ver una estatua gigantesca? Hemos visto ilustraciones de su aspecto, ¿no? Que se asemejan a lo que vio Daniel, pero verlo en ese panorama como él lo vio, esas cosas deben ser un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero deben dar bastante miedo, ¿no? Es algo totalmente sobrenatural. Y aquí nos dice de que esta imagen era muy grande y su gloria era muy sublime. Y Daniel habla de que él estaba en pie delante, eh, estaba delante del rey Nabucodonosor y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Noten que aquí está hablando de ciertos minerales, primeramente del oro, luego de la plata, luego del bronce.
luego del hierro y luego de una fusión del hierro y el barro cocido. Cada uno de estos minerales tiene un simbolismo como tal, que más adelante podemos ir estudiando y analizando, ¿no? Pero algo para recalcar en este momento es de que estos minerales van en un proceso de degradación, por así decir. Y más adelante vamos a ver una cita que nos explica un poco a qué representa esto, ¿no? Versículo 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. En el versículo 35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí, en estos pasajes, hermanos, se nos describe el final del conflicto, el desarrollo del conflicto y el final del conflicto. Porque todo este mundo gira en torno a los imperios. El imperio prevaleciente en el tiempo presente es el imperio de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo de los Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que se une con Roma papal, la iglesia y el Estado, ¿no? El hierro y el barro cocido. Y es interesante, hermanos, em, de que viene una piedra y destruye esta imagen. Si nosotros vamos a Segunda de Pedro, vamos a ir en nuestras Biblias rapidito. No, no es Segunda de Pedro, es Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 en adelante. El apóstol se está dirigiendo a la iglesia, a las almas fieles, al templo espiritual. Si usted quiere tener una comprensión más profunda de estos pasajes, busque en la matutina Ser semejantes a Jesús, la página 355. Y allí la hermana White nos explica de que el templo de Salomón, el templo físico que Salomón construyó, tenía una representación tipológica de Cristo, la piedra angular, para con todas las rocas vivas, su iglesia, sus hijos, a través de todos los tiempos, los hijos de Dios a través de todos los tiempos. Noten lo que dice el versículo 1 en adelante, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, un proceso de santificación que el apóstol nos exhorta a hacer para ser piedras vivas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escondida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, en Daniel capítulo 2, del versículo 31 al versículo 35 encontramos la primera línea profética de las profecías de Daniel, desde los días de Daniel hasta los días de Cristo, los reinos que iban a surgir como tal, primeros cuatro imperios antes de Cristo, ¿no? Lo que sería Babilonia, la cabeza de oro, Medo-Persia, la plata, el bronce, eh, Grecia, el hierro, Roma pagana, y así sucesivamente. Luego, nosotros en el libro de Daniel, en el capítulo 7, encontramos el capítulo paralelo al capítulo 2 de Daniel, que es el capítulo 7, donde va arrojando más luz acerca de esos imperios.
¿Se entiende? Donde va dando más detalles de, de lo que es la Roma pagana, la Roma papal. En el capítulo 8 encontramos el conflicto entre Medo-Persia y Grecia. Y después cuando lleguemos a Daniel 11 se van a sorprender, hermanos, con la precisión que Dios describe la profecía. Es increíble realmente. La semana estuve estudiando un poco acerca de Daniel 11. Es como que en mi mente tenés que estudiar Daniel 11. Es como que últimamente me están dando muchas ganas de estudiar Daniel 11, 40 al 45 y es como que quiero profundizar más porque Dios tiene todo compactado en esos versículos. Dios nos dice todo allí, hermanos. Es como que dentro de mí se ha despertado ese deseo de querer profundizar más en esos pasajes y decir, Señor, quiero conocer más tu luz, quiero conocer más de esas revelaciones para compartirlas con tu pueblo. Porque yo cuando veo en Daniel 11 el desarrollo histórico, que también es una línea profética, encuentro detalladamente transcursos, o sea, evidencias históricas que se cumplen a la perfección, hermano. Es increíble, realmente. O sea, la mente de Dios es increíble, realmente. Y aquí nosotros encontramos como tal la primera línea profética. Yo tengo aquí todo, se podría decir, un esquema. A ver, lo voy a buscar rapidito. Lo voy a buscar rapidito, a ver si lo puedo ver, si lo puedo compartir con ustedes. A ver, hermanos. Un momentito, a ver. Ahí está grabando por acá. Aquí está, hermanos, a ver. Lo voy a compartir con ustedes. Ok, se ve, ¿no? Se ve bien. Aquí nosotros encontramos en Daniel, capítulo 2 versículo 38. Vamos a ver más adelante, la primera línea profética de los reinos que surgen en los tiempos de Daniel. El imperio babilónico comenzó en el año 605 antes de Cristo hasta el año 539. Esta es la cabeza de oro como tal, ¿no? Luego vienen surgiendo estos reinos en paralelo: Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, y en el 351 se establece lo que es la Roma papal, ¿ok? Y bueno, aquí los 10 reinos de Europa occidental, las tribus, y la venida de Cristo, que termina con todos los reinos terrenales, los poderes seculares de este mundo. Luego vamos a profundizar más en esta línea profética, hermanos. Los que quieran se los puedo compartir. Esto es de un ministerio de Colombia, de un hermano que se llama Carlos Gómez, el remanente historicista. Les exhorto a que sigan su canal de YouTube, ellos tienen muy buen material. Hasta les puedo pasar su página web de donde saqué este hermoso material, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con nuestra diapositiva y no nos vamos a distraer más. Perdón que a veces me distraigo un poco, ¿ok? Voy a agrandar esto, vamos a avanzar. Bueno, esto es de Uriah Smith y esto está en Reflexiones de Daniel y Apocalipsis, la página 39. Vamos a leer. Dice: ¿Con qué interés y asombro de haber escuchado el rey mientras el profeta le informó que su reino era la áurea cabeza de la magnífica imagen? Daniel informó al rey que el Dios de los cielos le había entregado su reino y lo había hecho gobernante sobre todo. Esto lo restringiría del orgullo en pensar de que era él quien había logrado su posición mediante su propio poder y sabiduría, y lo haría agradecido hacia el Dios verdadero. El reino de Babilonia, que finalmente se desarrolló en la nación representada por la áurea cabeza de la gran imagen histórica, fue fundado por Nimrod, el bisnieto de Noé.
más de 2000 años antes de Cristo. Y aquí nos cita Génesis capítulo 10 versículos 8 al 10, ¿no? Y nos habla de Nimrod. Parece que Nimrod también fundó la ciudad de Nínive, que después llegó a ser la capital de Asiria. Estos son los orígenes de Babilonia, hermanos. Y la Biblia siempre nos va a presentar como tal, ¿no? Este contexto, cuando habla de Babilonia. Em, es un misterio lo de Nimrod, ¿no? Fue bisnieto de Noé. Pero por lo que da a entender aquí, la palabra de Dios es que Dios puso por cabeza de ese imperio al mismo Nimrod, porque Dios quita reyes y pone reyes. No entiendo cómo lo hace, pero al parecer es así, ¿no? Y nos sigue diciendo, Urias Smith en el mismo libro en la página 50 y 51, de que el uso de la palabra reino aquí muestra que son reinos y no reyes en particular, los representados por las diferentes partes de la imagen. Por ende, cuando fue dicho a Nabucodonosor, tú eres esta cabeza de oro, aunque el pronombre personal fue usado, eso quiso significar el reino y no el rey. Es como cuando nos habla de las bestias. Vamos a ir en nuestras Biblias a Daniel capítulo 7, el versículo 17. A ver, vamos a leer en nuestras Biblias. Daniel capítulo 7, versículo 17. Nos da la definición de lo que es una bestia. Estábamos hablando de que Daniel capítulo 7 es un capítulo paralelo a Daniel capítulo 2. Son la misma línea profética, solo que Daniel capítulo 7 arroja más luz a Daniel capítulo 2. ¿Se está entendiendo? Daniel capítulo 7 versículo 17 dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Nosotros vemos a través de la historia el surgimiento de estos reinos y podemos corroborar la veracidad de estas palabras. Y es necesario de que existan estos imperios bajo el contexto del conflicto en el que estamos, ¿no? Dios lo ha hecho así y Dios sabe bien por qué lo ha hecho. Ahora, es interesante de que los minerales de esta estatua van en decadencia. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de este simbolismo? Esto está en el comentario bíblico adventista en la página 772 y en la página 773. Es en el tomo 4. Noten lo que dice. La expresión significa hacia abajo o hacia la tierra. Pero en este versículo Daniel está hablando no de la posición relativa de los metales, sino de las naciones. Al comparar los dos reinos, estamos hablando de Medo y Persia, encontramos que aunque el último codició más territorio, ciertamente fue inferior en lujo y magnificencia. Perdón, me equivoqué. Hablando de Medo-Persia y Babilonia, ¿no? Estos dos reinos tenían el mismo territorio, el mismo poderío económico, pero no tenían el mismo lujo y magnificencia. Babilonia se destacó por los grandes lujos que tenía. Imagínense, tenían una gran cantidad de oro y todos esos edificios, esa tecnología no se ha vuelto a repetir en todos los tiempos. Los conquistadores medos y persas adoptaron la cultura de la compleja civilización babilónica, pues la propia se encontraba mucho menos desarrollada. Eso es algo interesante, hermanos, porque siempre el imperio mundial infunde su cultura al mundo. Por ejemplo, hoy, en el tiempo presente, nosotros hemos traído muchas raíces de la cultura greco-romana. Por ejemplo, aquí en Argentina, en el mundo en sí hay mucha cultura greco-romana, pero el país que más infunde su esquema cultural son los Estados Unidos de América. Usted ve a los artistas musicales de los Estados Unidos, lo que es su producción audiovisual en Hollywood, todo lo maneja Estados Unidos.
La economía del mundo la maneja Estados Unidos. Y siempre ha sido así. Los romanos también adoptaron la cultura de Grecia, porque siempre es como que el imperio, el imperio gobernante ha prevalecido, ¿no? En el desarrollo cultural, por así decirlo, según el mundo. Aquí hablando de la imagen de Nabucodonosor, en Instructor de Jóvenes, el 22 de septiembre de 1903, la sierva del Señor nos dice: la imagen revelada a Nabucodonosor, mientras representaba la deteriorización de los reinos de la tierra en poder y gloria, también representa justamente la deteriorización de religión y moralidad entre los pueblos de estos reinos. Voy a poner el puntero láser. Noten que aquí nos está diciendo de que la degradación de los minerales representa no solo a su lujo y prosperidad material, por así decirlo, ¿no? Sino también en ámbitos religiosos y morales. El ser humano ha ido en una decadencia espiritual y siempre ha tenido esa tendencia a ser más perverso. Noten que la cuarta bestia, Apocalipsis 7, se describe horrible, realmente, horrible, o sea. Al profeta Daniel le llamó la atención mucho más esa bestia que las otras. ¿Por qué? Por el carácter de la bestia. Nosotros vimos, mejor dicho, en la charla anterior o la otra, del otro sábado que pasó, de que para los babilónicos, para los persas, arrojar a una persona a un foso de leones era algo normal, como que eso era algo que ellos se merecían. Nosotros en el tiempo presente, en nuestros cabales, no es muy común que te tiren a un horno de fuego. No es muy común eso. Pero en esas civilizaciones era normal. Y nosotros vemos de que la Roma pagana se entretenía viendo a dos seres humanos cómo se mataban en un coliseo, o cómo un ser humano se defendía de un león como podía. Esa era la ideología diabólica y el alto grado de inmoralidad que permanecía en Roma pagana. Y ni hablar de Roma papal. Y según el simbolismo de la estatua de Daniel capítulo 2, en el tiempo presente hay más deteriorización religiosa y moral en el tiempo presente que en los días de Roma pagana. Hay mucho más inmoralidad en estos tiempos. Nosotros no discernimos, hermanos, la iniquidad que hay en el mundo, las cosas que pasan en este mundo, hermanos. Es, es terrible realmente. Y Dios profetizó de que con el paso del tiempo, en el transcurso del tiempo, el ser humano se iba a ir degradando cada vez más a causa de su separación con Él por el alto grado de pecado, ¿no? Por el alto grado de pecado. Hermana Zael, por favor, ¿qué tiene para decirnos? Buenas tardes, hermanos. Feliz Sí, sábado a cada uno. feliz sábado. Eh, Feliz sábado. Sí, como después de lo que usted acaba de decir, eh, en términos generales y también paralelo con nuestra iglesia actual, eh, se ve claramente que en los gobiernos actuales se están promoviendo muchas ideologías, agendas que pretenden hablar, que hablan en términos de derechos, pero no están otras cosas que no están otras cosas que demoralización de lo que se considera correcto. ¿Mm? Y eso, lamentablemente, yo no quiero ser profeta, pero actualmente en nuestra iglesia están pasando cosas que yo no quiero ser profeta, pero con el presidente general que tenemos actualmente, Ujú. considero que posiblemente se termine, por ejemplo, aprobándose la donación a las mujeres al ministerio pastoral.
Y ujú, posterior a eso, se va a permitir se va a admitir a las agendas, por ejemplo, de la comunidad LGBTI. ujú, Y solamente parte de ahí. O sea, parte con una cosita pequeña y después más adelante se van a terminar admitiendo en esta iglesia esas agendas externas que bíblicamente hablando son contrarias a lo que Dios dice. ujú, Y ahí está el tema de cómo nosotros debemos afrontar eso ujú. Así es. y permanecer. Y yo creo que la mejor manera es primeramente ponernos nosotros como en nuestras vidas y nuestros testimonios, es ponernos firmes con la verdad que decimos profesar. Porque no sirve de nada conocer la verdad y decir que creo en esto y que Dios dice otra cosa si nuestra vida no refleja lo que realmente decimos creer. Yo le digo como ejemplo mi pastor personal, ahora personal recientemente. Hace poco una hermana, yo no sabía que había entrado recientemente y simplemente se me ocurrió hablar en voz alta para que la hermana pudiera silenciar el micrófono. Pero, o sea, ahí claramente como que me faltó tener más discernimiento, no discernimiento, más dominio propio. Ujú, Más visión tal vez. Y muchas veces pasa eso, que conocemos la verdad, pero en la práctica real, y yo me acuerdo, en este tema me acuerdo, por ejemplo, a las que dice Protector Profeta sobre la caída primeramente de Eva y después de Adán. En el caso de Adán es diferente, pero en el caso de Eva, la sierva del Señor dice que ella quedó tan alucinada, hechizada por el encanto que veía en la serpiente, que no se dio cuenta que era una obra del diablo, que era obra de Satanás. ujú, Y Satanás viendo esto, ya después de hechizarla con su encanto, con que la serpiente hablaba y que era hermosa en su esplendor, le empezó a mostrar el fruto y ella en ningún momento se percató del peligro. Incluso previamente la hermana Elena Juárez dice que ella cuando se separó de su marido pues, sintió que estaba en peligro, pero ella desechó ese sentir de peligro pensando que tenía suficiente sabiduría y discernimiento para detectar el mal y vencerlo. Y sin embargo pasó lo contrario. ujú, Entonces, ahí está el tema, que nosotros podemos ver la decadencia moral tanto en nuestra iglesia como en el mundo actual, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro dominio propio y nuestro asentamiento a la verdad para no caer en eso? ujú. Eso, gracias. Sí, sí, muchas gracias, hermano. Hay algo para resaltar aquí de estas líneas, de esta cita, comentando un poco más de lo que nos decía nuestra hermana, ¿no? Aquí lo dice, Babilonia pasó a la historia porque en su prosperidad se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad al logro humano. El reino medo-persa fue visitado por la ira del cielo porque en este reino la ley de Dios fue pisoteada. El temor del Señor no encontró lugar en los corazones de la gente. Las influencias prevalecientes en Medo-Persia eran iniquidad, blasfemia, etcétera. Los reinos que siguieron eran aún más bajos y corruptos. Em, Se deterioraron porque echaron de sí su lealtad a Dios y al olvidarse de él se hundieron más y más bajo en la escala de valor moral. Hermanos, es interesante esta cita, porque lo que pasó con Babilonia va a suceder nuevamente con los Estados Unidos de América. ¿Se entiende? Grandes bendiciones habían en el imperio babilónico, grandes bendiciones materiales. Pero todas esas bendiciones se trocaron en maldiciones, porque atribuyeron toda esa gloria al factor humano. Y por eso Dios dicta la sentencia y ese reino cae, Babilonia cae.
refiriéndonos a nosotros como pueblo, hemos caído en el mismo error tristemente. Dios a nosotros nos dio un sistema paralelo al sistema de este mundo, para ser cabeza en el mundo y no cola. Porque hablando en términos como institución eclesiástica, nosotros somos cola en este mundo. Somos oprobio para las naciones. Pero el pueblo de Dios, la iglesia invisible, la iglesia como tal, no es cola, es cabeza. Espero que logren entender esa diferencia, ¿no? Dios a la iglesia adventista del séptimo día le dio un sistema educativo, un sistema sanitario, un sistema de industrias, un sistema de economía paralelo al del mundo, que nos llevaría a ser independientes del sistema de este mundo y a darle a este mundo lo que él necesita. Hoy en día la gente ya no tiene ni qué comer. La carne de este mundo, la comida de este mundo. Y Dios ha tenido que hacer provisión de ciertas corporaciones mundanas para refrenar un poco la enfermedad. Noten que las cadenas del veganismo no provienen del adventismo, no provienen de la iglesia adventista, provienen de empresas seculares del mundo, donde Dios les ha dado sabiduría para elaborar ciertos productos saludables, aunque son minoría, pero aquí en San Rafael, donde yo vivo, he encontrado tres dietéticas. Esas tres dietéticas tendrían que ser de hermanos adventistas, pero no lo son. Y eso es triste, hermanos. Eso es muy triste. Y lo mismo está sucediendo ahora en los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos fue establecido con el propósito de darle al mundo un modelo de gobierno para recibir la bendición de Dios. Los países más corruptos de este mundo tienden a ser países ateos, países comunistas, países paganos. Y si no me creen, pregúntenle a la pobre gente en Medio Oriente cómo lo está pasando, por seguir adorando a sus deidades paganas. Ellos han recibido luz del Evangelio desde hace milenios atrás y la han rechazado. Y tristemente los demonios tienen muchas más entradas en el mundo espiritual dentro de ese sector geográfico por el hecho de que mucha gente adora a esas deidades paganas que son demonios. Todos esos dioses de la India, todas esas deidades paganas de la India son demonios y son puertas que se abren en el mundo espiritual para que los demonios tomen posesión de las personas. Una persona que maneja un avión decidida a estamparse contra un edificio es una persona que está poseída por demonios. El terrorismo se desarrolla muchísimo en Europa en lo que es el sector de Francia. Nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 11 de que a Francia le cayó la maldición del ateísmo por rechazar la luz de Dios. Uno de los países más corruptos de este mundo es Francia. ¿Vieron lo que hicieron hace un año o 2 años atrás en la presentación de los Juegos Olímpicos? Toda esa representación de la Cena del Señor. Lo hizo Francia. Y esa es la degradación moral a la cual representan estos minerales que van reduciendo su calidad en la imagen de estos reinos, de la estatua de Nabucodonosor de Daniel capítulo 2. ¿Se está entendiendo, hermanos? Vamos a avanzar, yo creo que ya vamos a ir terminando dentro de un ratito. Y vamos a hablar superficialmente un poco del reino medo-persa, ¿no? Es bastante complejo este asunto del reino medo-persa.
del reino de Grecia, del reino romano, de los imperios como tal. Pero me gustaría hablarles un poquito, ya para ir terminando, acerca del reino medo-persa. A ver, me parece que lo voy a pasar a esto, porque es muy largo. Lo vamos a pasar, vamos a concluir con el capítulo 2 de Daniel. Lo vamos a dejar a esto para la próxima presentación, para darlo con más claridad, ¿no? En esta semana he tenido que preparar varias cosas y de pronto no he podido preparar un material más profundo, ¿no? de estos temas. Pero vamos a terminar con Daniel capítulo 2 y luego vamos a arrojar un poco más de luz a la luz de Daniel capítulo 7, ¿no? Habíamos quedado en el capítulo 30, en el versículo 35. Vamos a leer en el versículo 36 del libro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 36 dice, este es el sueño, la interpretación de él diremos en presencia del rey. Perdón, esto lo leí. Quedamos en el versículo 42, 41 y 42. No, el versículo 39 dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Todo lo que estábamos hablando de la Roma pagana como tal, ¿no? Versículo 41 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Aquí vemos el transcurso de la Roma papal, ¿no? La iglesia unida con el Estado, a través de Constantino, ¿no? En el año 538 comienza el imperio de Roma papal como tal. Voy a seguir leyendo. Versículo 42 dice, y por eso los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44 dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí concluyen todos los reinos con la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, ¿no? Y la destrucción de la gran bestia, Apocalipsis 13, la iglesia unida con el Estado. Versículo 46 en adelante dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Hermanos, es muy interesante cómo los gobiernos seculares de este mundo se mantienen en ese mismo eje, ¿no? En ese mismo eje. Dios levanta un imperio, Dios pone un rey en un imperio, y siempre los hombres tienen esa misma tendencia a ensalzarse y enaltecerse por encima de Dios.
Es el espíritu del vicario de Roma. Es el mismo espíritu. Los seres humanos no estamos hechos para regirnos por encima de otros hombres, porque automáticamente ejercemos la tiranía y la iniquidad. La destrucción del pueblo israelita consistió en designar un rey, en designar un sistema monárquico. Desde ese momento, el pueblo israelita tuvo una decadencia espiritual. Nunca ha sido la voluntad de Dios de que este mundo se rija por reyes, pero en el contexto del pecado y en el contexto de que Dios respeta el libre albedrío de los hombres, Él en ese contexto sigue manejando la situación y pone reyes y quita reyes. Lo dije en una de mis charlas anteriores. Donald Trump es un siervo de Dios. Aunque es un impío, él sirve a Dios para cumplir los designios de Dios en la posición en la cual está. Dios echa mano de lo que sea y pone todo a su disposición. En este caso, Dios vio la sinceridad de Nabucodonosor y le mostró las revelaciones del cielo. Y esta ha sido una de las partes del estudio de Daniel capítulo 2. En la próxima charla, hermanos, vamos a mostrar el esquema de Daniel capítulo 2 en paralelo con Daniel capítulo 7, ¿no? Para cerrar con el capítulo 2 de Daniel. Les quiero agradecer por su presencia. Bueno, me gustaría que antes de orar, si alguien tiene algún comentario o quiere hacer alguna pregunta, que podamos hacerlo ahora, ¿no? Para ir cerrando con nuestra charla de esta tarde. Yo creo que ustedes están cansados como yo. Bueno, la hermana Graciela Salazar hace una pregunta. Es una pregunta interesante. A ver, voy a leer. Aquí dice, ¿siervo de Dios no es el que hace la voluntad de Dios? La respuesta es sí, hermano. Miren, vamos a leer. En Jeremías creo que está. Permítame buscarlo rapidito. A ver, voy a buscar en el libro de Jeremías. Miren, en Jeremías capítulo 25, versículo 9. Vamos a buscar en nuestras Biblias, a ver si me lo encontré. Jeremías capítulo 25, versículo 9. Miren lo que dice Jeremías capítulo 25, versículo 9, hermana. A ver si logramos entender esto que les acabo de decir. Dice, He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Aquí el Señor le está dictando una sentencia al pueblo apóstata de Judá. Y él se refiere a Nabucodonosor como su siervo. Aquí Dios nos está diciendo que Nabucodonosor, que era el rey del imperio más poderoso del mundo, era su siervo. En ese contexto, hermana, es que yo digo de que Donald Trump es siervo de Dios, porque él en la posición en la que está, que es nada más y nada menos que el monarca del imperio más poderoso del mundo actualmente, cumple los designios de Dios, indirectamente y a veces directamente. Pero Donald Trump
no es un hombre piadoso. ¿Está entendiendo? Donald Trump está en el bando del enemigo, pero Donald Trump es usado por Dios para cumplir su designio. Si Donald Trump decreta una ley dominical nacional, está cumpliendo la profecía como tal, que Dios ha revelado en su palabra. En ese contexto me refiero. No sé si me está entendiendo. ¿Se entiende la idea? Aquí lo dice la Biblia. Voy a leer desde el versículo 8 del capítulo 25 de Jeremías. Dice, Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Dios utilizó a su siervo Nabucodonosor para reprender a su pueblo apóstata. En ese contexto me refiero, no sé si me están entendiendo. ¿Queda claro? De pronto estoy equivocado, pueden corregirme, pero yo lo he entendido de esa manera y les estoy compartiendo esto, ¿no? Por eso cuando el Señor nos dice en Ageo, por ejemplo en Ageo capítulo 2, vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Ageo, capítulo 2, creo que era el versículo 7. El versículo 8 dice, Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El profeta Ageo fue levantado luego del cautiverio babilónico. ¿Se entiende? Cuando termina el cautiverio babilónico y el pueblo de Israel vuelve a reconstruir los muros de Jerusalén, Dios levanta al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Y en el libro de Esdras encontramos de que Ageo y Zacarías estaban juntos con el pueblo reconstruyendo los muros de Jerusalén. Eso está en el libro de Esdras en el capítulo 5, si no mal estoy. Y nosotros encontramos en el libro de Nehemías una profecía cumplida. El rey de Persia, el rey de Persia le proveyó la plata y el oro necesaria a un pueblo que estaba bajo yugo de esclavitud para reconstruir su imperio, para reconstruir su reino como tal. Esa es la palabra. Israel no era imperio, era un reino. Y cuando nosotros ponemos a prueba a Dios, Dios puede utilizar a personas que son seculares como sus siervos, como si fuesen sus mismos siervos, y pueden proveernos lo que nosotros necesitamos en este mundo. En ese contexto, ¿me entiende? Yo digo de que Donald Trump es siervo de Dios. Donald Trump es un hombre impío, es un hombre perverso, es un pedófilo. Pero lo que acabamos de leer aquí en Jeremías capítulo 25, el profeta Jeremías lo dijo en el contexto de Nabucodonosor cuando era un pagano. ¿Se entiende? Aquí, hermana, usted me lo dice, mire. Entonces, en ese contexto, Dios lo usa a Trump para que se cumplan sus designios. Pues él no se arrepiente de lo que hace y no lo hará, quizás. Lo más probable es que él no se arrepienta nunca. Trump sirve a Dios en el contexto de cumplir la profecía que Dios ha dicho. ¿Se entiende? En ese aspecto, yo me atrevo a decir que Trump es un siervo de Dios, pero un siervo de Dios en piedad. No, no es así, hermana. ¿Se entiende? Creo que ahí me está entendiendo la idea. Hermana Silvana dice, el comentario bíblico adventista indica leer Isaías 44, versículo 24. Vamos a leer, hermana. Muchas gracias por esos pasajes, ¿eh? Justamente ahí me iba a dirigir a la experiencia de Ciro. Isaías capítulo 44, versículo 24 dice, Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría.
Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Esta, esta es una profecía mesiánica que tipológicamente hablando se refiere a Cristo, ¿se entiende? Se cumple en términos espirituales a la piedra angular del templo espiritual, según Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2 del versículo 3, a Cristo como la piedra de ángulo de su iglesia, que es su cuerpo espiritual, es su templo espiritual en este mundo, porque el Israel es espiritual, ¿se entiende? Pero aquí también esta profecía se cumplió literalmente bajo el reinado de Ciro, proveyéndole el oro y la plata al Israel literal que volvía a la Jerusalén literal. ¿Se está entendiendo? Nosotros ahora estamos bajo un cautiverio babilónico espiritual y Dios nos está preparando para llevarnos a la Jerusalén espiritual. Y el versículo 5, voy a leer el versículo 5, dice... Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Aunque bueno, volviendo al versículo 1 del capítulo 45 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Interesante. Es más, se me viene a la mente, cuando lleguemos a las trompetas de Apocalipsis, vamos a encontrar a qué clase de hombres Dios usaba. Yo, por ejemplo, estaba viendo, creo que es en la segunda trompeta. Hermanos, tengo que estudiar más la Biblia. Discúlpenme de no decirle las cosas con exactitud. Tengo que estudiar más la Biblia. Eh, exacto, hermana. O sea, un siervo de Dios es una persona que sirve a Dios con todos los designios de su corazón. Pero hay otro término que Dios utiliza para llamar siervos a gente que es impía para cumplir sus designios conforme a su voluntad, porque todo es de Dios. ¿Se entiende? Ahora, voy a leer, como estaba diciendo, la segunda trompeta. Creo que es la segunda trompeta. Me quiero fijar rapidito, por favor, permítanme, hermanos. Creo que está en Apocalipsis capítulo 8. La primera trompeta de Apocalipsis, capítulo 8, se cumple en los juicios que Dios le hizo a Roma a través de Alarico. De Alarico, el rey de los visigodos. Esto fue en el año 395 y el año 419 después de Cristo. Cuando lleguemos a esa parte, hermanos, vamos a ver de que Alarico era un simple campesino, ya tirando a anciano, pero que Dios le dio un talento para la guerra y Dios lo utilizó para llegar a las playas de Roma y para debilitar mucho su economía, para traer juicios a esa nación apóstata e impía que estaba derramando la sangre de los santos. Luego encontramos el caso de Gensérico, el rey de los vándalos, en la segunda trompeta, en donde este hombre manejaba la guerra naval, era un pirata, era un marinero, y Dios los usaba, y eran hombres impíos, o sea, eran hombres seculares. Hay un registro en la historia que escribe Gibón, el historiador Gibón, acerca de Alarico, cuando un cura se le acerca a él y le dice de que pare de hacer esta masacre contra la Santa Sede de Roma. Y él le manifiesta al cura y dice, hay un poder que siento en mí que no me deja de hacer lo que estoy haciendo. En otras palabras, él le dijo eso al cura. O sea que estaba controlado
plenamente por Dios. Era un siervo de Dios, porque Dios había dicho de que iban a llegar juicios a Roma y Dios lo designó a él para que le sirva. No es una predestinación, ojo, no me malinterpreten, pero Dios había designado a ese instrumento para derramar su ira sobre esta nación apóstata e impía que fue la Roma papal. Siervo de Dios. Estamos hablando de un hombre que de pronto era fornicario y tomaba cerveza, pero estaba cumpliendo el designio de Dios según la profecía. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo, hermanos? Es interesante ese punto, lo que leíamos en Jeremías 25, hablando de Nabucodonosor como su siervo. Es que es Dios. Eso a lo que voy. Todos debemos procurar ser siervos de Dios bajo el punto principal de lo que significa ser un siervo. ¿Se entiende? Los que van a ser salvos. De pronto Alarico se salvó, no lo sé. Yo sé que Gensérico murió borracho. En una fiesta borracho murió, se perdió por la eternidad. Gensérico. Eran hombres soberbios y Dios los usaba para cumplir sus designios y ellos ni cuenta se daban que Dios los estaba usando. Ustedes se han puesto a analizar, hermanos, cómo piensa Donald Trump. Ese hombre está loco. Y él cree que todos los designios de su corazón van a ser conforme a su voluntad y no es así. No es así, hermanos. La embajada de los Estados Unidos cree que se va a salir con la suya, pero ellos no entienden de que están siguiendo los designios de Dios. Están por implementar una ley dominical nacional. Ellos quieren hacer eso. ¿Se está entendiendo? ¿Se entendió, hermana Silvana, hermana Graciela Salazar? ¿Se entendió esa idea que estuvimos clarificando un poco? Es interesante. Es interesante. Hay que estudiar la Biblia con detenimiento y pedirle al Señor que nos ayude a entender, ¿no? Nabucodonosor fue un siervo de Dios. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Siento que de pronto esta tarde pudiera haberles dado mucha más información, pero quizás entre semana no me saqué el tiempo adecuado para profundizar más en lo que hemos estudiado hoy. Les pido disculpas por eso. Para el sábado que viene me tengo que esforzar más y darles cosas más profundas de la palabra de Dios. De no ser así, hermanos, les invito humildemente a que nos postremos para orar. ¿Les parece? Dios le bendiga, hermana Graciela. Dios le bendiga. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias por esta hermosa tarde de sábado que tú nos has dado con mis hermanos en todas partes del mundo. Te doy las gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz y es clara, Señor, para darnos comprensión de los tiempos en los que estamos viviendo y de la necesidad, Señor, que tenemos de hacer una reforma en nuestras vidas. Que esta profecía, Señor, pueda ser arraigada en nuestras mentes y pueda generarse en nosotros una convicción para obedecerte por amor y no bajo un legalismo no santificado. Te quiero pedir, Señor, por tu iglesia en la ancha faz de la tierra, que tú la sostengas en este conflicto inminente en el que nos encontramos. Por mis hermanos aquí presentes, por las familias a las que representan, que tú los bendigas, los cuides y los guardes. Y Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo adventista que está en apostasía. Ten misericordia, te lo pedimos, Señor, con mucha humildad. Sé con nosotros durante el resto de este día y guárdanos, Señor, de todo mal y de todo peligro. Te lo pido humildemente, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por haber participado en esta hora. Nos vemos en otra ocasión. Bendiciones.